Listos para una nueva conversación de día viernes aquí en cooperativaciencia.cl y en esta oportunidad, claro, como siempre, vamos a hablar de neurociencia, pero lo haremos también con una invitada especial. Vamos a estar junto a el académico de la UDP y director del Centro de Estudios de Neurociencia Humana y Neuropsicología, Francisco Parada, pero además de la misma universidad, junto a Carolina Zúñiga, académica de la Escuela de Periodismo y directora del Laboratorio Digital de la UDP. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, ¿qué tiene que decir la neurociencia sobre la memoria? Ese es el tema que nos reúne hoy y para eso ya está listo y dispuesto Francisco Parada y Carolina Zúñiga, a quien le damos la bienvenida también a este programa. Muchas gracias a ambos por estar acá. Carolina, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar acá en esta conversación. Muchas gracias a ambos. Francisco también, bienvenido como cada viernes a este espacio donde tú ya eres frecuente. Así es, muchas gracias, Emilia. Oye, y el tema que nos reúne hoy es uno muy especial, muy urgente también de conversar y de poner sobre la mesa, y esta vez queremos hacerlo también desde aquellas conversaciones que tenemos acá en el programa que tienen que ver con la neurociencia, pero yo creo que tenemos que partir haciendo alguna especie de contexto, ¿no? Vamos a hablar de memoria histórica, a 50 años además del golpe de Estado, pero para eso queremos también ir poniendo algún contexto respecto de la memoria en sí, ¿no? Para entender qué es lo que tiene que decir la neurociencia, y por eso quiero partir contigo, Francisco, para que podamos entrar en esta conversación. Sí, mira, la memoria es un fenómeno súper interesante porque no solamente lo puedes estudiar a nivel evolutivo, ¿ya? El Kandel se ganó, un neurocientista, Eric Kandel, se ganó el premio Nobel por mostrar cómo la aplicia, que es un pequeño gusanito de mar, puede aprender, ¿ya? Y con estas cosas podemos empezar a estudiar la memoria desde lo bioquímico hasta el organismo completo, que son los fenómenos que a nosotros desde la neurociencia humana nos interesan. Entonces podemos empezar a hablar de montones de redes neuronales de la memoria, a tipos de aprendizaje espacial, puede ser, pero al final del día el proceso o la forma que uno revive las memorias no son como las de un computador, en donde el PDF que tiene el computador tú lo abres y no es que el computador cada vez diga, bueno, ¿tenía Times New Roman o tenía Comic Sans? No, efectivamente la memoria de los humanos y de los seres vivos no funciona de esa forma, sino que es un proceso mucho más activo de reconstrucción en el momento y que es muy, muy importante que es el medio ambiente el que también va a estar mediando esa reconstrucción activa. Y por lo tanto, la forma, el contexto o el espacio en donde la memoria se forma y cómo uno vive y trabaja esa memoria en el tiempo es muy, muy importante para los impactos que va a tener. Sobre todo porque las experiencias que son de corte traumático, como las que están vinculadas obviamente a todas las violaciones de derechos humanos que ocurren en el golpe y en los años que le siguen, efectivamente todas esas memorias van a generar cambios a nivel global en los organismos y obviamente esto va a ir pasando en los relatos a familiares, amigos y obviamente también la sociedad completa, ¿ya? Entonces ahí es un fenómeno muy, muy bonito que nos permite entender el cerebro, no solamente a nivel de los mecanismos que van a ocurrir, bioquímicos, neuronales, sino que también nos van a permitir entender los mecanismos de interacción, los mecanismos vinculares. Es un muy buen tema. Ahí Francisco hablaba del fenómeno de la reconstrucción, ¿no? De la reconstrucción, claro, que tiene que ver con todos estos recuerdos, que tiene que ver con la memoria, y que en este contexto, de alguna manera, es social, ¿no? Todos tenemos algo que contar, algo que decir respecto a lo que ocurrió ya a 50 años del golpe. Y en ese sentido, ¿cómo lo ves tú, Carolina, desde tu propia disciplina también? Y cómo también esto es tan importante de abordarlo, digo, desde una mirada interdisciplinar. Sí, claro, como decía también Francisco, la memoria, ¿no es cierto?, siempre la asociamos como una construcción, ¿no? Una construcción como permanente de asociaciones y de diferentes como estímulos que van
finalmente como narrándonos una especie de memoria, ¿no? Que tanto individual como colectiva. Y en ese sentido, yo te diría también en lo que estudiamos en el laboratorio y nos interesa siempre hacer como proyectos que tienen que ver con, ¿no?, las memorias mediatizadas o los archivos digitales, ¿no? En los últimos 100 años ha cambiado, pues, o sea, totalmente con la irrupción, ¿no?, de los mass media, en el cómo nosotros también ocupamos, ¿no?, distintos formatos audiovisuales, sonoros, ¿no es cierto?, escritos también en la forma de construir esas memorias. Y ahí nosotros creemos que obviamente los documentales y procesos interactivos de creación de memorias y relatos y testimonios tienen un rol que cumplir ahí también muy importante como en la generación de esa memoria. Obviamente no tenemos como quizá la misma conciencia desde la neurociencia, valga la redundancia, que tiene también Francisco, pero sí creemos que están vinculadas, ¿no? Una forma de representar la realidad, una forma de, ¿no?, de ir haciendo una construcción de esa realidad. Y desde ahí, desde el cine, desde las nuevas tecnologías, desde lo multimedial, ¿no? Una de las preguntas que nosotros siempre nos hacemos es, ¿no es cierto?, cómo ha cambiado también quizás la forma de recordar, ¿no? A partir de lo digital, a partir de, bueno, desde el cine, de la fotografía al cine en adelante, ¿no? Y ahí hay un mundo que explorar muy interesante. Qué interesante eso que dices de cómo ha cambiado la forma de recordar y cómo toda esta nueva tecnología de alguna manera también se pone a disposición para el rescate y la mantención de la memoria, que yo creo que eso es lo más relevante también dentro de la discusión que hoy día estamos dando a 50 años. Y en ese sentido también hablábamos de esta experiencia individual, de esta experiencia colectiva también, pero que tiene que ver con un evento que es traumático finalmente para el país, para las personas, para las familias, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿qué pasa ahí, Francisco? Se lo voy a preguntar a ambos, ¿no? Pero me interesa primero verlo desde la neurociencia, es decir, ¿qué pasa cuando estamos frente a estas experiencias que son traumáticas de manera individual, de manera colectiva? ¿Qué pasa con nosotros ahí? Sí, excelente pregunta. Mira, primero, las experiencias traumáticas tienen impacto en el organismo completo, ¿ya? No solamente desde lo neuroquímico, sino que también va a ser a nivel conductual y obviamente va a ser a nivel fisiológico, ¿ya? Recordemos que los sistemas vivos son expertos, o somos expertos en sobrevivir a los nichos, en adaptarnos a los nichos, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con nicho? El lugar donde a uno le tocó vivir. Y por lo tanto, la plasticidad del cerebro, esta que se le conoce como la neuroplasticidad, no, es lo que nos va a permitir es aumentar la adaptabilidad que va a tener este ser vivo. Por lo tanto, si tú estás sometido a experiencias traumáticas, ¿ya?, lo que va a pasar es que van a haber cambios de todo tipo. Van a haber cambios desde lo neuroquímico, como estábamos hablando, hasta lo conductual y obviamente lo relacional. Si empezamos a hablar como de lo más simple o lo más a la vista que va a ocurrir esto, son las amnesias, ¿ya? El hecho de que tú tienes una post-trauma, luego de esta experiencia terrible, va a quedar con una amnesia, va a quedar con esta idea de que no recuerdas bien, y esto va desde lo micro hasta lo macro, ¿eh? O sea, desde el momento en donde uno está, no sé, pues imagínate en el metro y tienes alguna experiencia media violenta con alguien, incluso esas microviolencias o esas violencias más cotidianas, que son igualmente terribles, pero pasan, uno está como más acostumbrado, son episodios como que te descolocan, como que te dejan fuera, y muchas veces tú dices, bueno, estoy un poco enojado, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que tuve ese pequeño encontrón, ese pequeño malestar en el metro, cosas así, ¿ya? Entonces, imaginemos que si esas cosas cotidianas generan bloqueos así superficiales en el que hacer, una situación de corte así como tortura, una guerra, un golpe de Estado, causa serios problemas en los individuos. Y después, si pasamos eso a nivel como relacional, como más macro, a nivel así como de interacción, obviamente al cambiar la conducta, que es lo que tú vas a ver, ¿ya? Yo no puedo ver necesariamente tu fisiología, ¿ya? Yo puedo ver efectos conductuales de tu fisiología. Entonces, si tenemos estos problemas
por ejemplo, la amnesia, ¿ah? O estos trastornos que están ligados a algún tipo de experiencia traumática, vamos a encontrarnos con que hay cambios en cómo yo me voy a relacionar. O sea, por ejemplo, los sobrevivientes de alguna guerra, o en el caso de la gente que sobrevivió a eventos traumáticos en el golpe, directa o indirectamente, van a ser temas que no necesariamente van a ser fácilmente abordables en lo vincular. Por lo tanto, eso en las relaciones vamos a empezar a tener tabú, vamos a tener cosas que no vamos a hablar, cosas que no se pueden conversar, objetos que quizás se van a botar, se van a desaparecer, o cosas, algunos ejemplos que van a estar ahí, lo cual va a tensionar las relaciones dentro de la familia, va a tensionar las relaciones entre las personas. Y eso es algo que nosotros lo podemos ver en lo vincular acá en Chile. Si uno se va a otro país, la gente discute y vive la diferencia, pelea la diferencia, y luego da vuelta a la página y seguimos conversando. Acá en Chile lo cultural marca esta cosa de este tema es tabú, no lo podemos discutir, claro. O si pensamos distinto, hasta ahí no más llegamos. ¿Ah? Entonces ahí hay todo un nivel de impacto, sin duda. Y pasa ahí que aun cuando hay un trauma, que ya decíamos, es individual, es colectivo, es familiar, que incluso es parte de generaciones que a lo mejor no lo vivieron, pero que cargan con todo eso en su historia familiar y su historia, digamos, de país, es algo que hay que hablar, es un trauma que hay que enfrentar más que nunca, justamente para garantizar que no se vuelva a repetir. Y en ese, digamos, en ese concepto, yo creo que ahí es donde viene el rol de los medios y el rol de los relatos, de alguna manera, como tú decías, Carolina, y en ese sentido quizás la mediación y los nuevos formatos tengan también algo que decir, ¿no? Claro. Bueno, una de las razones también por la que estoy acá hablando sobre estos temas tiene que ver con un proyecto reciente que inauguramos esta semana, que se llama Vestigio, que es una videoinstalación inmersiva que ocupa la tecnología para, en el fondo, poner en el tapete también estos mismos temas que estamos hablando, ¿no? Respecto a tensionar quizá la memoria colectiva con la memoria individual, o la memoria quizá que llamamos más cultural, con una memoria más íntima, más privada, más familiar. Porque este proyecto lo que trata es que son 6 personas, que son 6 familiares de menores de edad víctimas de desaparición forzada durante la dictadura, y son 6 mujeres que hablan sobre sobrinos, o sea, sobre hermanos y tíos que ellas tuvieron, y que, como tú decías, es parte de una historia familiar, o sea, es parte de una reconstrucción de una memoria familiar. O sea, hay un árbol familiar que ahí tiene una herida, está truncado, ¿no? De alguna forma hay ahí algo en el relato, en el recuerdo, que uno podría pensar muchas veces que son historias que van a pasar quizás las madres, que es lo que uno tiene como mucho más presente, que son las madres quienes buscaron, y aquí esta memoria pasa de generación en generación, ¿no? Pasa a sobrinas, a en fondo hermanas, a otras personas que se van haciendo cargo también de seguir, ¿no? Siendo una de ellas, dice, soy la guardiana de la memoria de mi familia, ¿no? A partir de contar esta historia también. Y como decía también Francisco, las historias que se cuentan en Vestigios se hacen a través de objetos, ¿no? Y de objetos que guardan esas memorias, ¿no? Que de alguna forma me recuerdan a mi ser querido que tuvo esta trágica historia, de y como decías tú también, Emilia, ¿no es cierto? El uso de la tecnología, una de las cosas que nosotros buscábamos también al encontrar un formato distinto era ocupar el teléfono, ocupar la tecnología para llegar a nuevas generaciones con esta historia, ¿no? Que en el fondo para las nuevas generaciones el teléfono es como una extensión de su cuerpo, de su vida personal, de sus relaciones, de sus afectos, es como casi como una extensión de su propia mano, ¿no? Es un diario de vida, o sea, todo ocurre también emocionalmente ahí. Y en el fondo llevarlos a una experiencia de realidad aumentada sobre algo que pasó hace 50 años y relacionar esos adolescentes de 50 años con jóvenes de hoy era algo que nosotros también queríamos vincular con el uso de la tecnología.
Y desde ahí, en el fondo, trabajar las memorias. Oye, interesantísimo proyecto. Es también, de alguna manera, algo que nosotros hemos estado mirando en Cooperativa Ciencia, que nos interesa mucho ver de qué manera hoy día la tecnología se ha puesto también a disposición, ¿no? O como una herramienta más para la memoria, ¿no? Para seguir haciendo memoria. Y yo creo que este es un tremendo ejemplo de aquello, lo que están haciendo desde la Universidad de Diego Portales, particularmente desde el Laboratorio Digital. Y ahí surge también otra pregunta que yo creo que tiene que ver con ambos. ¿Es posible, de alguna manera, medir, así como lo veíamos en una experiencia anterior, con la música, ¿no? Esto que nos generaba la música y que de alguna manera podía tener algunas señales en el cerebro. ¿Es posible hacerlo con la memoria, Francisco? Mira, la pregunta fácil es, o sea, la respuesta fácil, uno podría decir, mira, mejor quedémonos en los laboratorios, mejor quedémonos en los lugares donde podamos controlar todas las variables. Pero es efectivamente en escenarios como de este, de la vida real, en donde efectivamente aparece esa recolección, aparece esa reconstrucción y aparece obviamente toda la emocionalidad vinculada a lo que es la reconstrucción de la memoria. Y por lo tanto es súper válido y es noble el poder ir a mirar estas cosas en la vida real. Así como lo hicimos con la música hace un tiempo, estamos ahí planificando junto con la Carolina la posibilidad de hacerlo también aquí en el proyecto Vestigios. Así que efectivamente vamos a tratar de ir a ver si podemos aplicar las técnicas que hemos ido desarrollando nosotros acá en la UDP de Neurociencia de la Vida Real en esta potente videoinstalación. Uh-huh. Y en esta posibilidad, Carolina, ¿qué es lo que te parece a ti? Yo sé que no podemos entrar en muchos detalles, todavía es algo que es un proyecto que ya vamos a conocer más y seguramente vamos a tener una segunda patita de esta conversación, pero ¿cómo lo ves también? Esta posibilidad que le hemos dado mucho a este tema que tiene que ver con la interdisciplina y cómo se pone al servicio de distintos temas que son tan urgentes para el país y en este caso de la memoria. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, este es un proyecto bien interdisciplinario también, en el fondo que fue construido con el Centro para las Humanidades. Manuel Vicuña, historiador, en el fondo fue parte importantísima, o sea, aquí hubo una dirección colectiva, junto con también Viviana Flores, que es académica de la Escuela de Periodismo y documentalista, y también investigadora de acá de la facultad. También obviamente yo participé ahí, todos como codirigiendo este proyecto junto con también diseñadores, programadores, editores y un equipo de tanto del Centro Cultural Palacio de la Moneda, porque esto ya está en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, en la sala Patrimonio, ya desde el día miércoles ya va a estar hasta noviembre, pero esto lo hicimos en conjunto con un equipo de un estudio de diseño australiano, que son quienes crearon esta tecnología, porque lo interesante de el cómo se presentan estos testimonios es que se presentan a escala humana, a escala real. En el fondo no es un video en una pantalla, sino que se activa un video a la escala humana, alguien que te mira a los ojos y te cuenta la historia. Y esa corporalización quizá también del testimonio del recuerdo que también puede quedar de esa experiencia y de esa interacción, puede ser también muy interesante en términos quizá, como decía Francisco, de la neurociencia y de cómo uno también activa quizá otro tipo de canales o estímulos a partir de que es algo mucho más multisensorial que, por ejemplo, ir solamente a hacer visionar pasivamente una película en el cine, ¿no? Acá hay también una acción, un movimiento, ¿no es cierto?, una escucha activa que creemos que también es diferenciador en ese sentido.
Ahí está entonces la conversación tremendamente interesante y además con la proyección de lo que va a pasar con este proyecto junto a Francisco Parada, académico de la Universidad Diego Portales y director del Centro de Estudios de Neurociencia Humana y Neuropsicología, y además nuestra invitada Carolina Zúñiga, académica de la Escuela de Periodismo y directora del Laboratorio Digital UDP. Les quiero dar las gracias a ambos porque ha sido una conversación muy, muy interesante que de seguro va a tener su segunda parte cuando ya tengamos esa experiencia que nos han adelantado y que se va a vivir próximamente. Así que muchas gracias a ambos y que tengan una muy buena tarde, Francisco y Carolina. Muchas gracias, Emilia. Chao, chao, nos Que vemos estén la muy próxima bien. semana. Chao. Vale, chao, Chao. chao.